Somos 5 partidos, que la gente eligió cambiar personas, por algo decidió que Luis Lacalle Pou sea presidente de la República, y cambiar políticas o cambiar programas. Por eso elaboramos un compromiso con el país, que nos involucra a todos los que estamos acá, los 5 partidos políticos. Y yo creo que es importante en estas charlas de información, porque eso tiene que ser de reflexión y de información, de intercambio, sobre la ley de urgente consideración, que sepan que esta ley salió de la oreja que todos le pusimos a la gente en la campaña electoral. O sea, salió de la gente, de la mayoría de la gente, que decidió cambiar, y cuando decidió cambiar un programa, y todos los aspectos que están en la ley de urgente consideración, los impugnados por el PIT-CNT y los no impugnados, estaban en el programa Nuestro Compromiso por el País, que la coalición de gobierno le presentó a la gente y la gente acompañó. Yo creo que esa es la base en la cual tenemos que partir esta discusión. Que ya esto no viene entre gallos y medianoches. No vino de sorpresa después que un gobierno asumió y vino de arriba una ley que nadie esperaba. No, no, no. Esta ley vino producto de lo que la gente reclamaba en la campaña, y reclamaba volver a tener derechos, volver a estar segura, volver a creer en la policía, volver a tener libertad, que lo reclamó a lo largo y ancho de todo el país y después lo votó y lo hizo propio. Y por eso esta es una ley popular, porque tiene que ver con el sentir de la gente. Es una ley transparente, porque pocas leyes deben tener tanta difusión como tuvo esta. Es más, esta ley, antes de irse al Parlamento, fue colgada en la página web. Esta ley de urgente consideración se votó en julio del 2020, ¿es así, no? Julio del 2020. Tiene 15 meses de vigencia. Decían que iba a generar una catástrofe, y la verdad no tuvo ningún efecto negativo. Es más, todos los efectos que tuvo esta ley son todos positivos. Empezando por el de seguridad, que en 15 meses esta ley tuvo los efectos que el Frente Amplio no pudo tener en 15 años. Y por eso está bueno difundirlo, por eso está bueno explicarlo, por eso está bueno conversarlo y charlarlo entre nosotros. O sea, primer tema despejado, es una ley transparente, se colgó en la página, tuvo un debate democrático, los parlamentarios me podrán decir, al principio decían, esta ley tiene demasiados artículos, 476 artículos, atenta contra el debate democrático, decían. Porque es de urgente consideración y tiene un plazo acotado, y además tiene demasiados artículos. Y cuando debatieron los legisladores dijeron, mire que todos los gobiernos usaron la ley de urgente consideración. Miren que las rendiciones de cuentas y los presupuestos también tienen un espacio acotado igual. Y miren que los presupuestos de Vázquez y de Mujica tuvieron 700 y 800 artículos. Y ya esa discusión sobre la calidad democrática terminó. O sea, volvemos a lo de antes. Es una ley popular, es una buena ley, es una ley transparente, pero además es una ley efectiva, porque la ley ya tuvo efecto en 15 meses, que la gente lo puede hacer propio, que lo puede ver, que lo puede tocar y lo puede sentir. Sobre todo cuando hablemos de capítulo seguridad, porque quizás el más notorio, donde la ley hace que la policía recobre la autoridad que había perdido y la gente recobre a una policía que la proteja. Y esto hay que ponerlo en un contexto. Ustedes me van a permitir que yo hable un poquito del contexto, 5 minutos, 10 minutos sobre el contexto en el cual se presenta esta ley, porque me parece que está bueno decirlo. ¿Cuál es el contexto en que se presenta la ley? Vivimos todo el proceso de transición en la coalición de gobierno, acordando cuáles eran una serie de propuestas, de impactos que íbamos a tener durante el primer año, y resulta que
el 1 de marzo del 2020 con toda la ilusión del mundo después de tener esa mochila de responsabilidad, de representar el cambio, porque después de 15 años la gente quiso cambiar. Bueno, nos encontramos con un país difícil, porque no era un país base cero, era un país con un 5% de déficit fiscal y con un 10.5% de desempleo, 194.000 uruguayos y uruguayas sin trabajo. Esa es la realidad. Y el coronavirus no estaba en ninguno de los protocolos del Ministerio de Salud Pública. 13 días después, el coronavirus entró al Uruguay, era predecible que entrara, ya habíamos generado el sistema de emergencia, los primeros protocolos, tuvimos que trabajar primero sobre la sequía, recordar a Nacho, y después enseguida el protocolo sobre el coronavirus, antes que entrara, y el 13 de marzo tuvimos los 4 primeros casos y ese día se decretó la emergencia sanitaria. ¿Qué momentos esos, Porque ahí se tomó y se lideró por parte del gobierno, del presidente, de todos los ministros, con todos los partidos de la coalición que integra el Consejo de Ministros, una decisión que para mí fue importante. Ante la pandemia, ante la desconocida, ante la incertidumbre, ante el miedo, dar la cara, dar amparo y dar rumbo. Y ser transparente en la información para dar las buenas y para dar las malas noticias. Me tocó a mí dar una mala, ustedes recordarán que pocos días después me tocó dar la cara para anunciar el primer fallecido por coronavirus, que era un amigo de muchos de nosotros. Y en ese proceso encontramos a la gente muy comprometida con este tema, con el uso responsable de la palabra más linda que reivindica esta ley, que es la libertad. Y tuvimos presiones en momentos difíciles, sí. 20 días después del ingreso del coronavirus tuvimos un caceroleo que nunca entendí por qué fue. Cuando en realidad lo que teníamos que aplaudir al personal de salud, que se estaba poniendo al hombro en la primera trinchera de batalla para que el coronavirus estuviera controlado. Y después vino, ustedes recordarán, una presión enorme, Frente Amplio, de PIT-CNT, del Sindicato Médico sobre la cuarentena obligatoria, sobre cerrar la economía. Nosotros dijimos que no. Y dijimos que no con convicción porque veíamos lo que pasaba en otros países con ministerios de economía con mucha más plata, que cerraban la economía, generaban problemas económicos, generaban problemas sociales, generaban problemas hasta sanitarios, porque al salir del lockdown o la cuarentena obligatoria tenían más casos que antes por el efecto rebote, más los problemas que arrastraban vinculados a haber cerrado la economía. Y nosotros además dijimos, nosotros somos esencialmente libertad. Y vamos a apelar a la responsabilidad de la gente, al uso responsable de esa libertad. Ustedes recordarán el quédate en casa primero, la libertad responsable después. Y la gente cumplió, pero además no queríamos un estado policíaco donde hubiera más procesados que contagiados. Por eso dijimos que no a la cuarentena obligatoria, y ¿saben lo que? No nos arrepentimos, porque hoy estamos llegando a la orilla y estamos llegando mejor que la mayoría de los países a la orilla, producto de no haber hecho lo que algunos querían que hiciéramos. Dicho con todo respeto, pero hay que decir la verdad. Esto es una campaña para decir la verdad. Después vino un proceso donde se estabilizó la pandemia y aprovechamos a generar toda una capacidad que el Uruguay no tenía, que es triplicar los CTI, comprar respiradores, capacitar al personal de salud, dar apoyos sociales, dar apoyo económico a los sectores que estaban frágiles y con una economía enlentecida se fragilizaron más, sobre todo a aquellos sectores que sí la pasaron mal, servicios y turismo la pasaron mal. Y eso se permitió ir ganando tiempo para ir generando capacidades de respuesta, porque decían que iban a colapsar los CTI, que tampoco colapsaron. Y fuimos pasando el año. Sobre el fin del año pasado empezó la primera ola, recordarán, y ahí tuvimos que cerrar la frontera. Y obviamente los casos hubieron más internados y hubo capacidad de respuesta. Y hubo que dar más apoyo.
y Uruguay empezó un proceso de compra de vacunas que se anunciaron en los primeros días de enero por parte del presidente de la República, donde dijimos que a partir del 28 de febrero y del 1 de marzo el Uruguay empezaba un proceso de vacunación que era la solución, que era el camino, que no era obligatorio, pero era una obligación irse a vacunar. Y es un acto de responsabilidad vacunarse, pero sobre todo es un acto de solidaridad vacunarse. Solidaridad con nuestro entorno, con los seres que queremos, con nuestros amigos. Si no es muy egoísta decir yo no me vacuno, pero por favor el resto sí, así no me contagio. Y hoy podemos decir que teníamos un proceso de vacunación pensando en 30.000 personas por día y estábamos vacunando 60.000 personas por día, alguna vez día llegamos a más. Uruguay anunció que empezábamos con 4 millones de dosis, hoy vamos a terminar el año con 8 millones de dosis. Y estaba mirando la cifra de hoy, con 78% de la población con una dosis, 74% con 2 dosis y el 32% con 3 dosis. Tenemos el 93% de la población mayor de 12 años vacunada. Somos el segundo país del mundo en velocidad de vacunación con respecto a la población. Somos el primer país de América en vacunar a los menores de 18 años. Somos el primer país de América en dar tercera dosis de refuerzo. Y ya tenemos la vacuna asegurada para el año que viene, para darnos tranquilidad. Y esta situación que tenemos que mencionarla porque este es el contexto que nos condicionó todo el año pasado, nos permite ver ahora un horizonte diferente. Nos permite ver un horizonte diferente porque lo más importante, que es la salud, no hay nada más importante que la salud, sin salud no hay todo lo demás. Bueno, tenemos hoy un nivel de estabilidad importante, de bajos casos, de gran cantidad de inmunizaciones y de una circulación viral mínima. Entonces el Uruguay va camino a despegar. Empezamos a ver en este primer semestre hay un 37-38% más de exportaciones que el primer semestre del año pasado. En julio hubo un récord de exportaciones. Tenemos un récord de periodo de proyectos de inversión promovida que generan empleo. En todos los indicadores, y yo les puedo decir que todos los días recibimos o toda la semana recibimos proyectos de inversión en la torre ejecutiva que tienen que ver con el empleo, y muchos, yo diría que la mayoría tienen que ver con el empleo en el interior. ¿Y esto por qué es? Porque este nivel de inmunización que hace que Uruguay tuvo su proyecto propio, su modelo propio, que en el mundo hoy lo miran, no miran al gobierno, miran al país. Como un país, como una sociedad pacífica, que entendió, que comprendió, que se hizo responsable, que usó la libertad en forma responsable, decidió vacunarse y cuidarse primero. Donde entendimos todo desde el principio que la conducta de cada uno condicionaba la salud de todos, y así fue. Y donde entendimos que después había que vacunarse, y así fue. Y eso, además de mucho orgullo, nos da mucha tranquilidad, mucha tranquilidad. Y ustedes dirán, pero venimos a hablar de la luz, ¿por qué Álvaro está hablando de estas cosas? Yo tengo que hablar de estas cosas porque quiero ponerle contexto a la situación en la cual, a pesar de tener un año muy condicionado por una pandemia que arrasó el mundo, y Uruguay sostuvo todo lo que pudo el palo en la carpa y lo sostuvo mejor que otros, bueno, a pesar de eso, además, hicimos lo que teníamos que hacer, que es gobernar. Y dentro de las cosas que hicimos para gobernar, que es empujar el empleo, la economía y de hacer este despegue que empieza a generar el Uruguay hoy, traccionado por el agro y la construcción y otros sectores, durante todo el año pasado también nos dedicamos a poder cumplir con compromisos electorales. Y esto no lo estoy hablando como partidos políticos, lo estoy hablando como gobierno de coalición. Cumplir compromisos electorales implicó, entre otras cosas, enviar la ley de urgente consideración en el primer semestre del año pasado.
Y el 9 de julio se sanciona, se vota en el Parlamento. Segunda instancia donde se ratifica. Primero, cuando la gente votó un compromiso por el país, donde todos los artículos de la ley estaban incluidos, el concepto estaba incluido. Y la segunda instancia, cuando los legisladores de la coalición votaron representando la mayoría que la gente decidió democráticamente. No hay nada más democrático que la gente votando solita y sin presiones. Y gracias a Dios en Uruguay se puede hacer, y se puede criticar y se puede protestar, pero al final se vota y se lauda, y los resultados se respetan. Bueno, democráticamente la gente... La gente decidió, a través de los representantes, aprobar esta ley. Gracias. La ley. La paradoja de esto es que en realidad es una ley que tiene 15 meses de vigencia. Primero, algunos me decían, la ley todavía no está vigente, la va a discutir el referéndum. No. La ley ya no solo tuvo vigencia, sino que ya tuvo efectos. La ley ya tuvo efectos en materia de seguridad con la baja de todos los delitos. Pero vamos a ver en otros temas también, ya tuvo efectos. Y nos decían, bueno, pero es una ley que en realidad el Frente Amplio no la votó. Mentira. El Frente Amplio votó el 52% de los artículos de la ley de urgente consideración. Es más, se da la paradoja, es para psicólogos, no para nosotros, que algunos de los artículos que votaron después juntaron firmas para impugnarlos. Es así. ¿Y quién decide impugnar algunos artículos? El PIT-CNT. Y se lleva puesto de la mano al Frente Amplio. Es así, esa es la verdad. El Frente Amplio no había convicción. ¿Por qué? Porque igual que muchos de todos nosotros, de los que estamos acá, recorren las calles y la gente se siente más segura. Y la gente se siente más libre. Y tampoco van a patear contra la piedra. Por eso fueron los últimos en decirme sumo a la junta de firma. La empujó el PIT-CNT, obviamente, porque la ley tocaba algunos de los intereses vinculados a las costumbres de hoy del movimiento sindical, de las cuales vamos a hablar. Y hoy las firmas que juntaron están en validación en la Corte Electoral. Seguramente a fin de noviembre, principio de diciembre, no con mucho margen, pero seguramente se validen. Y seguramente a fines de marzo estaremos votando un referéndum si se deroga o si no se derogan esos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que vamos a detallarlo, por lo menos en los conceptos. Y obviamente también esto genera mucha incertidumbre. ¿Qué pasa si algunos efectos que se generaron se derogan? ¿Qué pasa con algunas penas? ¿Qué pasa con algunos reclusos? ¿Qué pasa con algunas acciones? ¿Qué pasa con algunos beneficios que se eliminaron de los que están en la cárcel, que tienen beneficio de reducción de pena, libertad anticipada? ¿Qué pasa con eso? Esto genera incertidumbre y nosotros creemos que a la gente lo que hay que darle es calma y certeza.